In this session, we want to begin talking about the gifts of the Holy Spirit. En esta sesión vamos a comenzar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. This is the part where most of us have been waiting this whole class to get to. Esta es la parte que muchos de ustedes habían estado esperando. We finally get to some of the harder sections that unfortunately divide the modern church. Estas son algunas de las partes más complicadas que desafortunadamente dividen la iglesia actual. However, our goal here is to simply be biblical and to know the truth about what God the Holy Spirit empowers the church for in service. Sin embargo, nuestra preocupación aquí va a ser aferrarnos a la verdad y poder conocer la manera en que el Espíritu Santo empodera o capacita a la iglesia para el servicio. I like what James Montgomery Boyce has said about the gifts of the Spirit. Me gusta lo que dijo James Boyce acerca de los dones del Espíritu. These quotes. Dice, los dones del Espíritu Santo son distintos del Espíritu mismo, indicando que Él no es meramente una fuerza detrás de estas notables manifestaciones. This is an important point, again, when dealing with doctrines such as the Arian view or the Jehovah's Witness view of the Holy Spirit. Y esto es una cita muy importante, pues va en contra de la perspectiva arriana o la perspectiva de los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo. The Spirit is a person, and He gives us these gifts in the church. Porque el Espíritu es una persona y es quien nos da estos dones en la iglesia. So let's look at the definition now of Bible teacher Ray Stedman. Vamos a mirar la definición de don espiritual de Ray Stedman. Un don espiritual es una capacidad para servir, la cual es dada a todo verdadero cristiano sin excepción, y la cual fue algo que no poseía antes de llegar a ser cristiano. An important part of this definition is that every true Christian, because they have the Holy Spirit, has a spiritual gift. La parte importante de esta definición es que todo verdadero cristiano, debido a que tiene el Espíritu Santo, tiene por tanto un don espiritual. Also, these are not fleshly gifts. These are gifts that are given after one is regenerated and indwelt with the Holy Spirit. Otra cosa es que estos dones no son dones físicos de la carne, son dones que la persona recibe después de haberse convertido y haber recibido el Espíritu Santo. A shorter definition of spiritual gifts is this: a spiritual gift is a grace gift. Una definición más corta de un don espiritual es esta: un don espiritual es un don de gracia. These are given to us, which means they are gifts of grace to the believer by the Holy Spirit. Son dones que se nos son dados a nosotros gratuitamente, son dones de gracia dados por el Espíritu Santo. These have also been thought of as a divine gift of special ability for service in the body of Christ. También ha sido denominado como un don divino, una capacidad especial para el servicio dentro de la iglesia. The Apostle Peter in 1 Peter 4:10 makes it clear that every Christian has a spiritual gift. Pedro en su primera carta, capítulo 4, nos deja claro que todo cristiano tiene un don espiritual. Please read. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Just like the Holy Spirit is given to every Christian, so gifts are given to every Christian. Así como el Espíritu Santo se le es dado a todo cristiano, de igual manera los dones son repartidos a todos los cristianos. Spiritual gifts are not for the more spiritual or for the elite Christians. These are given to everyone who has been regenerated by the Spirit of God to serve one another. Los dones espirituales no son dados a creyentes más espirituales o alguna élite, no, son dados a todos los cristianos. You also see the statement at the end of this verse of God's varied grace. Vemos también una afirmación al final del versículo acerca de la multiforme gracia de Dios. Every one of these gifts is just that. It's of grace. It's a gift, but they look differently
for each believer. There's variety of gifts. Cada uno de estos dones son por gracia, son un regalo, pero hay una gran variedad de dones repartidos a los creyentes. Now, there's two different Greek words for the spiritual gifts that we talk about in the New Testament. Hay dos palabras en griego para dones espirituales en el Nuevo Testamento. The first one is the Greek word pneumatikos. La primera es la palabra griega neumáticos. This means spiritual things or things that are pertaining to the Spirit. Esta palabra significa cosas espirituales o cosas que están relacionadas o concernientes al espíritu. These are not natural talents or abilities, but supernatural abilities given by the Holy Spirit. Estos no son talentos naturales o habilidades físicas, son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. Let's read 1 Corinthians 12, verses 1, 11, and 31. Leamos 1 Corintios 12, 1, 11 y 31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Now, we believe natural talents are also gifts of God. Nosotros que creemos que los talentos naturales también son regalos, dones de Dios. For instance, some people are inclined to the arts and to music naturally, and it's a gift that God gave them from birth. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen habilidades para el arte o para la música y son cosas con las que ellos nacieron. Some of us can only play the radio or our iPhone to get music. Algunos de nosotros, por otra parte, lo único que podemos tocar es la radio para poner música o el dispositivo. Now, while the gift of music is a natural talent, it is not a spiritual gift. Ahora, hay que entender que aunque el talento natural de la música es un regalo de Dios, no es un don espiritual. Spiritual gifts are given after the Holy Spirit comes to us in the new birth. Los dones espirituales nos son dados una vez que nosotros tenemos el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. So here's a good way to contrast natural talents and spiritual gifts. Esa es una buena manera de contrastar los dones espirituales y los talentos naturales. Natural talents are given by God through our birth parents. Los talentos naturales nos son dados por Dios a través de nuestro nacimiento físico. Spiritual gifts are given by God independent of our birth parents. Mientras que los dones espirituales nos son dados a nosotros independiente de nuestros padres de nacimiento. Natural talents are given at our first birth, and spiritual talents are given when we are born again. Los talentos naturales se nos son dados en nuestro primer nacimiento, mientras que los dones espirituales se nos son entregados cuando nacemos de nuevo. Natural talents benefit mankind in a general way, whereas spiritual gifts benefit the body of Christ particularly. Los talentos naturales benefician a la raza humana de manera general, mientras que los dones espirituales son un beneficio para la iglesia en particular. Now, it's clear in verse 11 that the Holy Spirit sovereignly gives these gifts we are to study tonight to each one as he chooses. El verso 11 deja claro que es el Espíritu Santo quien reparte los dones de manera soberana a quien él quiere. But verse 31 has brought some confusion because of the translation in most of our Bibles. Pero el verso 31 ha traído cierta confusión debido a la traducción que se usa en la mayoría de nuestras Biblias. It says, earnestly desire the higher gifts or the better gifts. Dice, procuren pues con denuedo los dones mejores. Now, the expression earnestly desire is the Greek word zelute. La expresión procuren es la expresión
griega celote. This is a present active verb. Este es un verbo presente activo. However, the mood of the verb in Greek is in question. Sin embargo, you say the mood or the The mode? mood, The mood. mood, yeah. Sin embargo, el tono o el acento, el modo de este verbo está en cuestión. Is this in the indicative mood or in the imperative mood? ¿Será que está en modo indicativo o en modo imperativo? It is the context that will determine this when doing Bible translation. Y realmente debe ser el contexto lo que determina esto a la hora de traducir la Biblia. So my translation in English renders this in the imperative mood, a command. Earnestly desire the better gifts. Mi traducción en inglés, la que yo uso, pone este verbo en modo imperativo, es decir, procuren los mejores dones. But it could be that Paul is speaking indicatively. You do desire the best gifts. Pero es muy probable que Pablo esté hablando usando este verbo en modo indicativo, es decir, ustedes procuran los mejores dones. Bible translators and commentators are split on their interpretation of this passage. Los traductores bíblicos y los comentaristas realmente están divididos sobre este pasaje particular. If this is imperative, it has been suggested that Paul is using sarcastic language. Si es imperativo, se ha sugerido entonces que Pablo está usando un lenguaje sarcástico. You're really desiring the highest gifts is the way one translator has rendered it. Un traductor lo ha puesto así. ¿Ustedes realmente desean los mejores dones? This is causing pride and contention in the Corinthian church. Puesto que esto está causando orgullo y diferencias, conflictos en la iglesia de Corinto. However, Calvin renders this value highly the best gifts. Calvino traduce esto como valoren grandemente los dones más importantes. Theodore Beza says, hold in the highest esteem the gifts, the best gifts. Peter Bases dice que tengan en altísima estima los mejores dones. I could only find one translation that renders this in the indicative. Y yo solo encontré una sola traducción que traduce esto en modo indicativo. However, I actually feel it is a good chance that Paul is speaking indicatively here. Y yo creo que hay grandes posibilidades de que Pablo esté hablando aquí de modo indicativo. Because the context of verse 11 tells us it's the Holy Spirit who gives the gifts sovereignly. Porque es que es el contexto. De hecho, en el verso 11 se nos dice que el que da los dones soberanamente es el Espíritu Santo. Now, the second Greek word for spiritual gifts is the Greek word charisma. La segunda palabra griega para don espiritual es la palabra carisma. This is, of course, where the word charismatic, like a charismatic Christian, comes from. Por supuesto, es de esta palabra que proviene la palabra carismática. This o word, carismático. this word emphasizes that spiritual gifts are grace gifts. Esta Not- palabra, Oh, go ahead. sorry, Pastor, finish your sentence. This word emphasizes that spiritual gifts are grace gifts, not naturally developed. Esta palabra enfatiza que los dones espirituales son dones de gracia, dones regalos, no desarrollados naturalmente. We see this in 1 Corinthians chapter 12, verse 4, when he says there is a diversity of gifts, but the same Spirit. Vemos esto en 1 Corintios 12:4, cuando él dice que hay diversidad de dones, pero el mismo espíritu. Or in Romans 12, verses 3 and 6, where he emphasizes that it was grace that was given to him so that he could serve. O en Romanos 12, 13 y 6, cuando Pablo enfatiza que a él le fue dada gracia para poder servir.
In particular, verse 6 says that the charisma differs according to the grace given to us. Y el verso 6 en particular dice que este carisma difiere dependiendo de la gracia que se nos fue dada. So there are multiple passages that talk about the gifts of the Spirit. Hay múltiples pasajes que hablan de los dones del Espíritu. With our time tonight, we will do our best to overview them. Con el poco tiempo que tenemos, nos esforzaremos para repasar cada uno. There are 8 different gifts mentioned in 1 Corinthians 12, verse 28. En 1 Corintios 12:28 se mencionan 8 dones. There are 9 mentioned in chapter 12, verses 8 through 10. En 1 Corintios 12:8 al 10 hay 9 mencionados. There are 4 in the book of Ephesians, chapter 4. En Efesios 4 se mencionan 4 dones. And then there are 7 in Romans, chapter 12. En Romanos 12 se mencionan 7. And as you see, there's 2 in 1 Corinthians 7 and 2 in 1 Peter 4. Y se mencionan 2 en 1 Corintios 7 y otros 2 en 1 de Pedro 4. Now, this does not mean there's 32 different spiritual gifts. Por supuesto, esto no significa que hay 32 dones espirituales diferentes. Many of these gifts are talked about in multiple passages together. Muchos de estos dones se mencionan en distintos pasajes. So let's do our best to try to summarize these gifts so we have a good working knowledge of them. Vamos a esforzarnos por resumir cada uno de estos dones y entenderlos. Let's start in Ephesians chapter 4, verse 7 and 11 through 13, if you'll please read. Vamos a empezar en Efesios capítulo 4. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verse 7 reminds us that all Christians have been given a grace gift by Christ. El verso 7 nos recuerda que a todos se nos fue dado un don especial por gracia. These are undeserved and unmerited gifts that the Holy Spirit gives the regenerated follower of Christ. Estos dones son completamente inmerecidos, dones que por gracia el Espíritu Santo le da a los seguidores de Cristo. In John Stott's excellent book on the Holy Spirit, he talks about the clerical domination of the laity. En este libro sobre el Espíritu Santo de John Stott, que es muy bueno, por cierto, él habla acerca de la dominación que ha ejercido el clero sobre los laicos. Too many in church history thought that only the elite had spiritual gifts, and the rest of the church was simply to follow the elite. Por mucho tiempo en la historia de la iglesia, muchos pensaron que solo la élite religiosa tenía acceso a estos dones. Los demás sencillamente debían seguirlos. Rather than only ordained clergy serving, all Christians are given gifts that they can use in the body of Christ. Así que no solamente aquellos que son ordenados para el ministerio, en este caso, reciben dones espirituales, todos los cristianos reciben dones espirituales para el servicio de Dios. Again, I want to point out in verse 11, it says that he gave these gifts. The word he here is emphatic in the Greek text. Quiero resaltar una vez más en el verso 11, donde dice que él mismo fue el que repartió estos dones. Y esta palabra aquí, él, es enfática. So it was God's supreme power and wisdom that sovereignly gave these gifts to the church. Así que es Dios que en su infinita sabiduría y poder le dio estos dones a la iglesia. So the first 2 gifts are that of apostle and then prophet. Los primeros 2 dones aquí es el don de apostolado y el de profeta. I want to argue tonight that these were one-time foundational gifts for the church.
Yo quiero argumentar que estos dos dones fueron fundacionales de una sola vez para la iglesia. I believe there may be expressions of these gifts still, but the actual original gift was to the foundation of the church. Es muy probable que hayan ciertas expresiones de estos dones actualmente, pero el don o el ministerio como tal fueron dados a la iglesia una sola vez por cuanto era para establecer el fundamento. I think this is described earlier in chapter 2 of Ephesians, verses 19 to 21. Y creo que eso se describe aquí en Efesios 2, 19 al 21. Please read. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Paul describes the church figuratively as a temple built to the Lord. Pablo está describiendo la iglesia de manera figurada como un templo construido al Señor. In this temple, there is only one foundation and only one cornerstone, just like any other building. Y en este edificio, en este templo, solamente hay un fundamento y hay una piedra angular como en cualquier otro edificio. All the rest of the Christians are the household, the body of the home, but the apostles and prophets are what the house is built on. Los demás creyentes hacen parte del resto del andamiaje del templo, pero los apóstoles y los profetas son el fundamento. Now, the word apostle speaks of one who is sent by Christ. La palabra apóstol significa aquel que es enviado por Cristo. This was a special office at the beginning of the church, and each apostle was chosen directly by Jesus. Este fue un oficio especial a inicios de la iglesia cristiana y cada apóstol fue directamente seleccionado por Jesús. The beginning of the book of Acts leads us to believe that each apostle had to be a witness of the risen Christ Jesus. Al comienzo del capítulo 1 de Hechos se nos deja claro que los apóstoles debían ser testigos del Jesús resucitado. Therefore, it was only foundational to the early church. Once the apostles died, no one could continue to fulfill these qualifications. Por tanto, este ministerio, este oficio fue fundacional para la iglesia, ya que después de que los apóstoles mueren, nadie podía seguir cumpliendo este requisito. This is why it was so important for Jesus to appear bodily to the apostle Paul in Acts chapter 9. Y fue por esto que para Jesús era muy importante aparecérsele a Pablo de manera corporal en Hechos 9. Let's read these verses from Acts chapter 1. Hechos 1 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. So clearly, here, the apostle gift was to one who was chosen by Christ and a witness of the resurrection. Así que es claro aquí cómo el oficio apostolado era alguien que había sido llamado directamente por Cristo y que había sido testigo de su resurrección. The word apostle is a compound word. La palabra apóstol es una palabra compuesta. The word apo means from, and stello means to send. La palabra apo significa desde o de y stelo significa enviar. So an apostle is one sent from, in this case, sent from Jesus. Así que un apóstol es alguien que es enviado de, en este caso, es alguien que es enviado de Jesús o por Jesús. Now, there are some non-technical uses of the word apostle in the New Testament. Por supuesto, en el Nuevo Testamento hay algunas veces en que la palabra apóstol se usa no de manera técnica.
But there was only the original apostles, we could say with a capital A, and the rest are all apostles in a non-technical way. Pero para poder establecer una diferencia, podemos hablar de los apóstoles de Jesús con A mayúscula y de los demás apóstoles enviados, predicadores con A minúscula. Some have argued that the modern word missionary is someone who has the gift of apostle, not in the Acts 1 sense, but in the Great Commission sense. Muchos han argumentado que los misioneros actuales son personas que tienen este don de apostolado, no en el sentido original de apóstoles de Cristo, sino en el sentido de aquel que es enviado a evangelizar, a predicar el evangelio. They would argue that this is still a spiritual gift in the church, but it is not an office in the church today. Algunos afirman que es un don espiritual en la iglesia actual, pero no un oficio como tal. This would be someone who seeks to bring the gospel to a place where the name of Jesus has never been mentioned. Puede ser aquella persona que procura siempre llevar el evangelio de Cristo a donde antes no ha sido llevado. Now, the second spiritual gift here is that of the prophet, another foundational gift. El segundo don que es mencionado aquí es el de profeta, otro don fundamental o fundacional. This is someone who has a revelation from God and speaks his direct word. Esto habla de alguien que recibe una revelación de Dios y habla la palabra de Dios directamente. So we see illustrations of this in the book of Acts, like when Agabus announced a famine that would come over the whole world. Vemos ejemplos en el libro de Hechos, como cuando Ágabo, por ejemplo, profetizó una hambruna que venía sobre el mundo. The Puritans understand the gift of prophecy as the minister who preaches the word of the Lord. Los puritanos entendían que el don de profecía es el don que tiene el ministro que predica la palabra del Señor. And just like apostle, they did not feel that there was the office of apostle anymore in the church. Y al igual que los apóstoles, los puritanos no creían que este apóstol, este don de apostolado era un oficio que se daba en la iglesia actualmente. And that there was no official office of prophet anymore in the church. Y que ya no existía un oficio oficial, una labor oficial de profeta en la iglesia. But the gift of prophecy is still in those who are gifted with the heralding of the word of God. Pero el don de profecía puede estar presente en aquellos cristianos que tienen el don de ser heraldos de la palabra del Señor. Now, we can all agree on this point that I'm about to make. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en el punto que estoy a punto de establecer. The apostles and prophets, while foundational gifts, still speak to us through the scriptures every time we read them. Los apóstoles y profetas que fueron fundacionales de la iglesia todavía nos hablan a través de la escritura que leemos. Now, the third gift we see here is the gift of evangelist. El siguiente don que vemos aquí es el de evangelista. This is the special ability God gives to certain members of the body of Christ to share the gospel. Esta habla de la habilidad que el Espíritu le da a ciertos miembros de la iglesia para compartir el evangelio. They do this in such a way that men and women become Jesus' disciples and responsible members of the body of Christ. Y esto lo hace el Espíritu Santo con aquellos discípulos reales de Jesús, aquellos que son responsables del cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo. In the Bible, we see Timothy, Titus, and Philip all called evangelists. En la Biblia vemos tanto a Timoteo, a Tito, you say Titus, Timothy, And Philip. y Felipe. Tito, Timoteo y Felipe son llamados evangelistas en la Biblia. Now, again, we are all called to share the gospel, but some of us have tremendous success at sharing the gospel. Por supuesto, todos hemos sido llamados a compartir el evangelio, pero hay algunos de nosotros o algunos de ustedes que tienen un tremendo éxito al hacerlo. God has sovereignly gifted some with the ability to not only sow the seed or water the seed,
but to harvest the fruit. Hay algunos a quienes el Espíritu ha capacitado sobrenaturalmente, no solo para sembrar o para regar la semilla, sino también para cosecharla. Now, in my country, when we talk about an evangelist, we tend to talk about someone who owns a motorhome, a very expensive motorhome. En mi país, cada vez que se habla de un evangelista, se habla de alguien que tiene carros lujosos y esas casas rodantes súper costosas. Not airplanes, Pastor. The very rich ones have airplanes. Eh, You could tell them that. And the very rich ones have airplanes. y los evangelistas más ricos y exitosos tienen jets privados. Yeah. And so they travel from church to church and they preach like revival sermons. Y ellos viajan de iglesia en iglesia como que predicando sermones de avivamiento. But the thing is, evangelist is not an office of the local church in that way. Pero la cosa es que el evangelista no es un oficio dentro de la iglesia local de esa manera. This is a gift. As you go, you share the gospel, and people are responsive to the message of the gospel. Es un don que en la medida en que tú compartes el evangelio, la gente responde a ese llamado. The next gift we see is that of pastors and teachers. El siguiente don es el don de pastores y maestros. Now, I do not believe these are two separate gifts here, but one gift. Yo no creo que aquí se hable de dos dones separados, sino de uno solo. There's only a definite article in front of the word pastor. There is no article in front of the word teacher. Hay un solo artículo definido que está enfrente de la palabra pastor, no está frente a la palabra maestros. No man is called to pastor who is not also called to teach. Ningún hombre es llamado a pastorear que no sea llamado también a enseñar. Though there are many who are called to teach who are not called to pastor. Mientras que sí hay muchos llamados a enseñar, pero no son llamados a pastorear. This is a gift that God gives certain men to take responsibility for the long-term spiritual welfare of a group of believers. Este es un don que el Espíritu Santo le da a un hombre que toma responsabilidad por el bienestar espiritual a largo plazo de otros creyentes. A shepherd feeds the sheep, protects the sheep, and leads the sheep. Un pastor alimenta las ovejas, un pastor protege las ovejas y un pastor también guía, lidera las ovejas. The evangelists are in the flock, bringing other sheep to the flock. Los evangelistas están siempre trayendo otras ovejas al rebaño. The word shepherd that is used here for pastor is the same one used when Jesus spoke to Peter in John 21. La palabra aquí para pastor es la misma palabra que el Señor usó con Pedro en Juan 21. John 21, pastor. You got it. Yeah. Juan 21. He told John to feed my sheep and to tend to my sheep. Él le dijo a Pedro que apacentara, que alimentara las ovejas. In 1 Peter chapter 5, Peter said to shepherd the flock of God that is among you. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro dice que debemos pastorear el rebaño que está entre nosotros. Now, I do not believe this is a gift that is given to women. It is a gift that is only given to men in the body of Christ. Personalmente no creo que este sea un don que se le dé a las mujeres. Pienso que se le da solamente a los hombres que estén en el cuerpo de Cristo. In 1 Corinthians 14, Paul says that women are not permitted to speak in the church in this authoritative way of teaching and preaching because of the law. En 1 Corintios 14, verso 34, Pablo dice que no permite que las mujeres hablen en la congregación como maestras y de manera autoritativa. De esta manera dice debido a la ley. So this is not a cultural rule for the Corinthian church. This is based on the law of Moses and creation.
Así que esto no es una especie de regla cultural para la iglesia en Corinto. Esto está basado en la ley de Moisés y en la creación. In First Timothy chapter 2, we also see an allusion to Genesis and the creation as a reason why women are not permitted to speak in the church in this role of pastor teacher. En 1 Timoteo 2 también se hace una alusión a la creación, al momento de la creación, cuando se está refiriendo de que a la mujer no se le permite ejercer este rol autoritativo de pastor, maestro en la iglesia. If you remember, it was Eve who was deceived and gave Adam the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nosotros sabemos que fue Adán, que fue Eva la que fue engañada y le dio a Adán del fruto del conocimiento del bien y del mal. Which is why I believe women should not be leaders of the sacrament in the church, giving the bread and the cup of the Lord Jesus Christ. Y por eso yo también creo que las mujeres no deberían tampoco ser líderes a la hora de repartir los sacramentos, el sacramento, perdón, de la cena del Señor, el pan y el vino. And of course, this is a general epistle as Paul is giving this command to Timothy. Y por supuesto, esta es una epístola general. Pablo le está dando esta ordenanza a Timoteo. Now, I do not believe that this means women cannot have the gift of teacher in the church. Ahora, por supuesto, esto no significa que yo crea que las mujeres no tengan el don de enseñanza en la iglesia. I'm specifically talking about the gift of pastor teacher as spoken of here. Yo estoy hablando específicamente del don de pastor maestro, como se define aquí. And these passages would say that when the whole church is gathered together, it is men who are called to do the shepherding of the congregation. Y estos pasajes también dejan claro que cuando la iglesia se reúne en general, la asamblea, deben ser los hombres pastores los que dirijan y los que pastoreen y enseñen. Now, notice that the gift of pastor teacher is to help the church become complete in Christ. Debemos notar aquí en el verso 12 que el don de pastor y maestro es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. This is for the building up and the unity of God's people unto the measure of Jesus Christ himself. Esto es para la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios hasta que los creyentes puedan crecer a la estatura de Cristo. We do not measure our standard of success by First Baptist Church or First Presbyterian Church. We measure success by Christ himself in verse 13. Nosotros no medimos el éxito tomando como estándar la primera iglesia bautista o la primera iglesia presbiteriana. Realmente nuestro estándar para medir el éxito es Jesucristo. We see some general gifts of the church in Romans 12, verses 6 through 8. También en Romanos 12, 6 al 8 vemos algunos dones generales del Espíritu. Now, the word that is used here for gifts is the Greek word charismata. La palabra griega usada aquí para don es la palabra griega carismata. Again, all of these gifts are gifts of grace. There should be no pride for us having these gifts. Y repito, todos estos dones son dados a nosotros por mera gracia. No debe haber ningún tipo de orgullo al tenerlos. Notice that they are given to us and they are for our using to the body of Christ. Note que dice que se nos son dados con el fin de usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. So let's read verses 6 through 8. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Now, we've already talked about the gift of prophecy found in verse 6. Ya hablamos del don de profecía encontrado en el verso 6. But notice that it says that the prophet prophesies according to the proportion of our faith. Pero noten que el don de profecía debe utilizarse de acuerdo a la medida de la fe o la proporción de la fe. This means someone who is prophesying
must be in agreement with the body of truth already revealed. Es decir, que aquel que esté profetizando debe estar en completamente de acuerdo con la verdad a la cual ya se ha llegado, la verdad que ya se conoce. If someone contradicts what's already been spoken in God's word, clearly they are a false prophet. Si alguien contradice la palabra que se establece claramente en la palabra del Señor, pues claramente es un falso profeta. You'll also notice that Paul never mentions the gift of apostle here in this list. Y hay que notar que en esta lista Pablo nunca menciona el don de apostolado. I think this is probably a hint that there were no apostles in the city of Rome. Y yo pienso que esto es una clave, una pista que nos da Pablo para saber que no habían apóstoles en la ciudad de Roma. So much for the first pope being Peter, founding the Roman church. Ya fue demasiado que el primer papa declarara que él era descendiente después de Pedro al fundar la iglesia romana. Now, the next gift mentioned is the gift of ministry or the gift of service. El siguiente don es el don de ministerio, de servicio. This is the Greek word diakonion, the word where we La- get deacon from. Esta palabra griega, la palabra griega diaconía o diaconia, de donde tomamos la palabra diácono. This is a spiritual gift in which someone sees a task and they does it to lift the burden of another. Esto da la explicación de alguien que ve una tarea y la hace inmediatamente para poder quitar esa carga de otra persona. They see a need and they immediately help others. They don't need a elder begging the church, please serve, please meet this need. Ellos ven una necesidad, inmediatamente la suplen, ven un trabajo y lo hacen. Ellos no necesitan que el pastor o el anciano les esté diciendo constantemente, por favor, sirvan. This is like how in Acts chapter 6, the deacons served tables in the church, Es como en Hechos capítulo 6, los diáconos servían en las mesas, or how Martha served Jesus Christ, o como Marta sirvió a Jesucristo, or how Onesimus was helpful to Paul while he was in prison. o de la misma forma en que Onésimo fue un ayudante valioso para Pablo cuando estaba en prisión. The next thing we see here is the gift of teaching. Lo siguiente que vemos es el don de la enseñanza. Again, this is different than the pastor teacher. Y hay que notar que es diferente al don de pastor maestro. Now, this does not speak of an office in a school, but the ministry that's found in the body of Christ. Aquí no se habla del oficio desempeñado en una escuela, en un colegio, sino el que se desempeña dentro del cuerpo de Cristo. Some are given this gift to faithfully communicate the word of God for the health of the body of Jesus. Algunos ven en este don aquella capacidad que tienen algunos de comunicarle salud al cuerpo de Cristo a través de la explicación de la palabra. Now, again, I believe this is a gift that women are given by the Holy Spirit. Yo creo que eso es un don que muchas mujeres tienen del Espíritu Santo. Titus 2 tells us that the aged women should teach the younger women. Pablo le dice a Tito que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes. And of course, I believe women are very gifted at teaching children as well. Y también creo que hay muchas mujeres muy capacitadas de enseñar a los niños. Now, this can be over your house for dinner and a following time in the Word of God. Excuse me, Pastor, I didn't get that. Sorry. This gift of teaching can be exercised over your house Oh. for dinner and time in the Word of God. Este don de la enseñanza puede ejercitarse estando en tu casa mientras compartes una cena con alguien y estudian la palabra. This gift could be exercised in a backyard Bible club with children or at a coffee shop with a new friend. Este don puede ser ejercitado en un patio, en un club bíblico con los niños o en una cafetería con unos amigos. This could be early in the morning before work begins with your coworkers or in a prison with those who are incarcerated.
puede ser utilizado temprano en la mañana con tus compañeros de trabajo o tal vez en prisión con los reclusos, los internos. The next gift we see here is the gift of exhortation. El siguiente don es el de exhortación. This gift is the special ability God gives to minister words of comfort and encouragement and counsel to others in the body of Christ. El siguiente don es este de exhortación que se le da a aquellos que son llamados a confortar, a animar a los que están pasando por dificultades en el cuerpo de Cristo. Exhortation means called alongside to help. Exhortación significa ser llamado al lado de alguien para ayudarle. The person with this gift is always encouraging weaker Christians and stirring up Christians to serve God. Los que tienen este don siempre están animando a aquellos cristianos débiles y también motivando a otros creyentes a que sirvan al Señor. This person takes the Sunday sermons and they actually use it during the week, applying those truths to everyone they come in contact with. Esta persona con este don, en efecto, utiliza el sermón del domingo para ponerlo en práctica con todas aquellas personas con las que tiene contacto en la semana. The next one is the gift of giving. El siguiente don es el de dar. Now, again, we're all supposed to give to the work of God, but some have this as a spiritual gift. Por supuesto, todos hemos sido llamados a ser generosos, a dar, pero este es un don especial. This is not simply talking about tithing or regular offerings, but someone who gives liberally and beyond human expectation. Este don va más allá de aquel que ofrenda regularmente o diezma. Es aquella persona que da generosamente y que supera la expectativa humana. This is private, spontaneous giving. They see a need and they help. Es un dar privado y espontáneo. Ven una necesidad y la suple. These people don't let their left hand know what their right hand is doing when they give. It is a private thing they do not for their glory, but to serve the body of Jesus Christ. Este don, las personas que tienen este don, no dejan que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Ellos lo hacen sencillamente para la gloria de Dios con el fin de servir. These people don't give to get thanks or recognition. They give to glorify God. Ellos no dan para recibir reconocimiento y gratitud, dan para glorificar a Dios. The next gift is the gift of leadership. El siguiente don es el de liderazgo. These people are leaders in the church, someone who steps up to help think in a forward way. Estas personas ejercen esta capacidad de liderazgo dentro de la iglesia y ayudan a pensar las cosas de una manera más organizada. The Greek word speaks of someone who gives attention to needs, and it is used in the New Testament of a person who would steer a ship on the water. La palabra que se usa aquí da la explicación o la intención de alguien que suple una necesidad y también se usa para aquel que está en el timón de un bote. This Greek word is found in the book of Acts, chapter 27, verse 11, as Paul was traveling to Rome. En Hechos 27:11 se utiliza esta palabra cuando Pablo estaba viajando a Roma. We read of the helmsman of the ship that was taking Paul to Rome. It's the same Greek word here. Vemos aquí esta palabra, el piloto y el patrón de la nave que están dirigiendo al que de los que Pablo está hablando acá. This person does not need to be begged to lead in prayer when the pastor asks someone to pray in the church. Esta persona no se necesita que se le ruegue para que dirija y ore, intercede cuando el pastor lo solicita. If the elders say, we have a ministry team that is going to develop, would someone be willing to help? This person immediately
steps in and they start organizing and serving. Cuando el pastor dice, hay un ministerio que necesita ser organizado y necesita arrancar, esta persona inmediatamente da un paso al frente y comienza a trabajar al respecto. So they are good at presiding over and having management in the body of Christ. Son personas muy buenas a la hora de presidir y de administrar en el cuerpo de Cristo. Notice that they lead with diligence in this verse. Mire que según este versículo ellos tienen que presidir o dirigir con diligencia, con solicitud. Some people lead just to enjoy being a leader, but this person leads because of the needs that are present. Algunos solo dirigen o son líderes sencillamente porque disfrutan serlo, pero estas personas con este don dirigen porque están buscando siempre suplir necesidades. Let's look lastly here at the gift of mercy. Y finalmente el don de misericordia. The gift of mercy is the feeling of genuine empathy and compassion for people suffering in the body of Christ. El don de la misericordia es una persona que está llena de una empatía genuina y una compasión por aquellos que sufren en el cuerpo de Cristo. These are people who seek to alleviate the suffering and lessen the affliction of others. Son personas que buscan aliviar el sufrimiento de otros y de disminuir la aflicción de sus hermanos. Now, Jesus said, "Blessed are the merciful." We all should be merciful, but these have a special gift of mercy. Por supuesto, Jesús dijo que el bienaventurados los misericordiosos y todos debemos ser misericordiosos, pero estas personas tienen este don especial de la misericordia. If someone is sick in the hospital, this individual wants to go and minister to the needs and the needs of their family. Si alguien está enfermo en un hospital, esta persona busca ir a ayudar a esta persona a aliviar su dolor y el de su familia. If someone has died in the church, they want to help prepare meals and provide to meet the needs of the family that is surviving. Si alguien muere en la iglesia, esta persona está solícita para preparar alimentos y ayudar a la familia en dolor, en duelo. Now, not everybody can do this kind of ministry day after day without becoming emptied inside. Ahora, no todo el mundo puede realizar este don día tras día sin quedarse vacío. Just today, as a pastor, I was at the hospital for probably 4 hours for 2 different surgeries and somebody that was dying. Personalmente, hoy como pastor estuve en el hospital como 4 horas atendiendo y acompañando a 2 personas con diferentes cirugías y también otra que estaba muriendo. Today was a very busy day, to say the least. Hoy fue un día muy ocupado. You know, the Bible tells us not to be weary in well-doing. La Biblia nos dice que no debemos desanimarnos cuando hacemos el bien. If I was doing that kind of work every single day, I would burn out very quickly. Si yo hiciera ese trabajo todos los días, yo me quemaría rápidamente. But with the person with the gift of mercy, they don't find this as draining. They find incredible joy in serving in these ways. Pero la persona que tiene el don de misericordia, esas personas no se sienten como que se están vaciando, ¿no? Agotando. Ellos lo disfrutan cada día y se renuevan sus fuerzas. They are always looking for opportunities to be merciful to others. Siempre están buscando oportunidades de ser misericordiosos con otros. Let's take a break right here, and then we'll come back in 10 minutes and we'll finish up the gifts and we'll finally make it to the gift of tongues. Tomémonos 10 minutos de descanso, terminamos este tema y finalmente hablamos del don de lenguas.